Esposas empoderadas por el Espíritu Santo. Resumen de la predicación del pastor Mariano Merino. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:21 al 24. En 1978, Anne Nicole Gale y su hija Anne Laurie Gale crearon la Fundación para la Liberación de la Religión con el objetivo de separar la Iglesia del Estado, eliminar la religión de la vida pública y promover el ateísmo. Promueve el empoderamiento femenino diciendo que la ausencia de dogmas religiosos ayudarán a las mujeres a desarrollarse, ser libres e independientes. Decían cosas como, 2 milenios de patriarcado a la sombra de la cruz, son suficientes. La fundación asume que los principios bíblicos oprimen a las mujeres y las encierra en la caja del matrimonio. Actualmente la fundación sigue funcionando como la asociación de librepensadores, ateos, agnósticos y escépticos más grande de los Estados Unidos. Con más de 40,000 miembros a partir de 2024 a 2025. En contraste, en Efesios 5:21 al 24 Pablo enseña que el Espíritu Santo empodera a las esposas para que se sujeten a sus maridos. Comienza diciendo en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y culmina con el verso 24, las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Plantea Pablo el dominio patriarcal a la sombra de la cruz? La esposa empoderada por el Espíritu Santo se somete a su marido libremente, como la Iglesia lo hace con Cristo. El mandato es que las casadas deben sujetarse a su marido. La esposa cristiana está llamada a sujetarse, respetar y acompañar a su marido, como lo hace con el Señor. El modo imperativo implica que no se trata de un consejo para considerar, sino de un mandato para obedecer. El tiempo presente del verbo indica que la sumisión al esposo debe ser un estilo de vida y no algo ocasional. La esposa se somete a su esposo, en casa, en la congregación, en la comunidad y sobre todo, en el corazón. ¿Qué significa? El participio someteos en la voz media, significa, colocarse o alinearse uno mismo, por debajo. Se trata de ordenarse por debajo de la autoridad del esposo. Colocarse bajo su liderazgo en forma voluntaria. Parece un patriarcado obligado. Pero noten, que el mandamiento, no se dirige al esposo, sino a la esposa. Pablo no dice, maridos, sujeten a sus esposas. Eso sería promover la violencia, una invitación al abuso, al caos, al conflicto, al patriarcado. Es la mujer la que libremente decide obedecer a Dios y someterse. La sumisión no se basa en el valor personal, sino en cumplir el rol que Dios le ha dado a cada cónyuge en casa. Claramente, Jesucristo no era inferior a María y a José, sus padres terrenales. Sin embargo, en su niñez, él decidió someterse a ellos como escrito está en Lucas 2:51, y descendió con ellos, sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Nuestro Trino Dios es modelo perfecto de este principio espiritual. En 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo de ningún modo es inferior al Padre, sin embargo, se somete a su voluntad en forma voluntaria y gozosa. Todos los creyentes son iguales en valor. Sin embargo, tienen un rol diferente, asignado por Dios para cumplir. En el verso 21 someteos unos a otros en el temor del Señor, cada uno ocupa un lugar y cumple un rol diferente. A veces nos tocará dirigir y otras ser dirigidos. A veces tendremos que someternos, y en otras ocasiones se nos someterán. Es lógico. Ninguna institución podría funcionar bien sin la diferenciación de roles y de autoridad. Imaginen una escuela donde los alumnos tengan la misma autoridad que los directivos o docentes. ¿Quién estudia o califica? Si en algún hogar los roles se invierten, ¿cómo glorificará a Dios ilustrando la relación entre Cristo y su Iglesia? Sumisión es más que obediencia. La obediencia se demanda a los hijos en Efesios 6:1 y a los obreros en 6:5. Sin embargo, la esposa no es una hija o una empleada que se limita a obedecer órdenes de su padre o de su jefe. Más que una relación de órdenes y obediencia, el matrimonio es una relación de sumisión mutua voluntaria.
La obediencia evoca a un ejército, donde uno manda y otros obedecen, pero la sumisión mutua evoca la relación que la Iglesia mantiene con Cristo. Cada uno de sus miembros cumple su función por amor a Cristo. Te sujetas a tu esposo no solo por mandato, sino por amor. Amas a tu esposa no solo por mandato sino por amor. Por eso, en verso 22 Pablo es claro y concreto, estén sujetas a sus propios maridos, como lo están al Señor. Si la mujer cristiana no está sujeta al Señor, verá la sujeción al marido como patriarcado a la sombra de la cruz. La mujer llena del Espíritu Santo se sujetará libre y voluntariamente a su marido porque antes, está sujeta a su Señor. Las esposas deben aprender a mirar más allá de la cultura, para poder contemplar el rostro sonriente del Señor cada vez que se sujetan. Si le agradan a Dios, será gozo para sus almas. Algunas esposas dicen: si me someto a Él, mi hogar sería un desastre. Obedece al Señor. Dios honrará su palabra. Sométete con humildad a tu marido como parte de tu sumisión humilde al Señor. Oren juntos por esto. Hablen. Pidan ayuda. Para pensar. ¿Cómo impacta en un matrimonio una sumisión de la esposa en sus acciones, pero no en sus actitudes o corazón? ¿Las carencias o defectos de los esposos justifican a las esposas para desobedecer el mandamiento de Dios? ¿A quiénes se sujetan? A sus propios maridos. En Colosenses 3:18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, al marido que tienen, el esposo real, no el ideal. Aunque no sea perfecto, debes respetarlo, acompañarlo y seguirlo. Aunque no cumpla con tus ideales, debes recordar que, si es salvo, tu marido no es el producto terminado, Filipenses 1:6. Ojo. La esposa piadosa se sujeta a su marido, no a los hombres en general. El mandato debe ser aplicado en el seno del hogar. No hay nada malo o antibíblico en el hecho de que la mujer se desarrolle en su vida profesional y que, en su ámbito laboral, tenga personal masculino a su cargo. No hay nada de malo en que la mujer salga de casa a trabajar. De hecho, cada vez hay menos familias que dependen de un sueldo para vivir. Recordemos que la mujer virtuosa de Proverbios 31 trabaja diligentemente con sus manos. Según versículo 16, compraba propiedades, versículo 18, era diligente en sus negocios, versículo 24, hacía telas o cintas y las vendía. Lo malo, no es que la mujer trabaje, lo malo, es que, por su trabajo, relegue a su esposo o hijos a un segundo lugar. En Tito 2:4 Pablo ruega a las ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. En pleno siglo XXI, esto sonará chocante, pero, la Biblia presenta a la mujer de Dios, como alguien cuidadora de su casa y sujeta a su marido, y no como una mujer que, por causa de su realización personal, es madre o esposa abandónica. Muchas esposas, priorizando su realización profesional, relegaron el compañerismo con sus esposos, dejaron de servir juntos al Señor, de educar a sus hijos en el Señor. Dejaron de caminar, comer, reír y comprar juntos. Dejaron de cultivar el amor y el compañerismo, la relación enfrió. ¿El problema fue el trabajo de la mujer? No. El problema fue que descuidaron las prioridades. El empoderamiento del Espíritu Santo no impide que la esposa se desarrolle en lo profesional, impide que descuide a su familia. El motivo, es el rol diseñado por Dios para las esposas. ¿Por qué sujetarse? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, versículo 23. Porque la sujeción libre y voluntaria de la esposa hacia su esposo, es el diseño de Dios para la mujer casada. No está sujeto a cambios o modificaciones según la cultura en la que la esposa viva. Es el estilo de vida que Dios manda para las esposas cristianas provenientes de toda lengua, nación y cultura. En versículo 31, luego de mostrar los roles dados por Dios para el matrimonio, Pablo apela al diseño original de Dios, cuando no había cultura, citando Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Pensemos, ¿quién decretó que Cristo sea cabeza de la Iglesia? ¿Quién decretó que el marido sea cabeza de su mujer? Renegar del rol que Dios te ha asignado en el matrimonio es una rebelión abierta contra su plan para la familia. Cada uno rendirá a Dios cuenta de sí,
La esposa no rendirá cuentas por el liderazgo de su esposo. Y éste no rendirá cuentas por la sumisión de su esposa. Él es responsable de liderar a su esposa en amor y servicio con la palabra. La esposa es responsable de someterse. ¿Saben por qué peleamos por el liderazgo? Porque lo asociamos con poder, privilegios y derechos. Pero en Cristo el liderazgo es servicio y amor. Cristo es la cabeza de su iglesia. La imagen de cabeza lleva la idea de liderazgo. En el Antiguo Testamento vemos cabezas de tribus o de familias. Ellos eran los líderes de esos grupos. La figura de cabeza implica que Cristo lidera a su iglesia. Del mismo modo, el marido es cabeza implica que lidera a su esposa. Cristo es uno con su iglesia, la cual es su cuerpo. La metáfora del cuerpo para describir la relación de Cristo con la iglesia, nos habla de unidad. Cristo hizo un pacto de amor y compañerismo con ella. En el matrimonio también son uno, deben gozar y amarse. Ahora vemos la prueba de que Cristo lidera a su iglesia en amor, y Él es su Salvador. Cristo dio su vida por ella. Esto es serio. Oíd la medida del amor, ¿quieres que tu esposa te esté sujeta, y que te respete como lo hace la iglesia con Cristo? Entonces ten el mismo cuidado por ella que Cristo mostró por la iglesia. Incluso si te fuere necesario dar tu vida por ella, más aún, ser azotado 40 veces, más aún, soportar cualquier padecimiento que te impongan, no lo rehúses, ¿y sabes? Cuando sufras todo esto por ella, ni siquiera entonces habrás hecho nada que se aproxime a lo que hizo Cristo por la iglesia. Porque tú, estarás haciendo todo esto por alguien a quien amas, y al que estás unido. Pero Cristo lo hizo por sus enemigos, por gente que no le amaba ni le buscaba. Veamos el tercer punto, el modelo, como lo hace la iglesia con Jesucristo. Versículo 24. ¿Cómo se sujeta la esposa? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La norma es muy alta. Debe sujetarse a su marido como la iglesia se sujeta a su Cristo. Pablo no piensa en una sumisión a regañadientes, externa, forzada, como la de un soldado o hijo adolescente, él piensa en un acto de sumisión libre. Gozoso, voluntario, motivado por el amor, como el de la iglesia con Cristo. Cualquier mujer puede someterse al marido hipócritamente. Someterse en conducta, pero odiarlo en el corazón. Cualquier mujer puede hablar bien de su marido en público y gritarle, pelearlo, humillarlo en el seno del hogar. Pero, la esposa piadosa debe darle a su marido el mismo respeto y sumisión gozosa que la iglesia le da a Cristo. ¿Imaginan una iglesia insultando, maltratando y renegando de Cristo? Solo una mujer empoderada por el Espíritu Santo podrá respetar a su esposo así. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo podrá amar a su esposa de ese modo. ¿Hasta dónde sujetarse? Como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. No creo que la expresión indique una sumisión incondicional que obligue a la mujer a sujetarse a un hombre violento, cruel, abusador o pervertido. Creo que la expresión se refiere al cumplimiento de su rol. Ella cede el rol de liderazgo en todas las áreas de la vida, en todo tiempo, ante todas las personas, para gloria de Dios. A menudo se da el caso de que la mujer es más inteligente, capaz y emprendedora que el marido. En vez de tomar las riendas, debe ayudar a su esposo a que él las tome. Para pensar. Los matrimonios deben tener una charla adulta y honesta en la que puedan repartir responsabilidades conforme a sus respectivas habilidades. Es importante definir quién se encargará de esto o aquello en la vida cotidiana. ¿Tiene límites la autoridad del marido? El principio de la sumisión mutua lo vemos en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. En las relaciones interpersonales la sumisión debe ser regulada, guiada y controlada por el temor del Señor. Temer a Dios es tomar a Dios en serio y tenerlo en alta estima. Valorarlo, respetarlo y reverenciarlo. La persona que teme a Dios es consciente de que vive constantemente en su presencia. El esposo que teme a Dios, teme pecar contra su esposa, porque es consciente de que vive bajo la autoridad de Dios. Pero la falta del temor de Dios potencia el abuso entre las personas. Un marido que no teme a Dios es más propenso a abusar de su rol de cabeza, imponiéndose, controlando, maltratando y violentando a su cónyuge. El rol de liderazgo y autoridad delegado por Dios al marido está supeditado a la autoridad de las Escrituras.
Por esto, si el marido le pide a su esposa hacer algo que contradiga la palabra del Señor, ella deberá negarse. De igual manera, si su liderazgo es abusivo, violento o controlador. La esposa debe hablar, orar, y pedir consejo o ayuda, pero nunca debe pecar contra el Señor por seguir a su marido. Podemos sacar 3 aplicaciones finales de lo hablado. 1. Priorizar la comunión con Dios. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para cumplir nuestro rol en el hogar. El mandato indica, sed llenos del Espíritu Santo, y cuenta con 4 participios: hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndoos. El mandato es nuestro deber, y los participios, la evidencia de que lo cumplimos. De modo que la sumisión gozosa y voluntaria para con los esposos es una evidencia de una esposa llena del Espíritu Santo. El verbo sed llenos es un imperativo pasivo y debería leerse, déjense llenar por. El verbo pasivo nos recuerda que es Dios quien nos llena. La llenura del Espíritu Santo es la respuesta de la gracia a nuestra obediencia a la palabra y búsqueda de Dios. Para que las esposas honren a Dios, sometiéndose a sus maridos, deben cultivar su alma en oración y con las Escrituras, y el Espíritu Santo las capacitará para que puedan hacerlo y disfrutarlo. Aplicación 2. Aprende de las hermanas cómo amar a tu marido. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Tito 2:5, amar, filio, hace hincapié en el afecto y en el compañerismo. Es práctico, amas a tu esposo cuando lo acompañas. El día que te casaste, hiciste un pacto de amistad y de compañerismo de por vida con él y delante de Dios y testigos. La esposa es amiga en Cantares 4:1, compañera de la juventud en Malaquías 2:14, y una sola carne contigo en Génesis 2:23. Sirvan juntos al Señor, adoren juntos en su iglesia, vayan juntos de compras, aprendan a conversar y a reír juntos. Es importante buscar matrimonios que modelen la relación de Cristo con su iglesia para pedir consejos y aprender de ellos. De igual manera, las esposas con más experiencias pueden ser de gran influencia para las esposas jóvenes de su iglesia. Aplicación 3. Aprende a acompañar en el ministerio a tu marido. Dios le ha dado a la esposa el rol de ayuda idónea y complemento de su esposo. En el ministerio espiritual, un esposo llegará hasta donde su esposa lo acompañe o se lo permita. Un esposo no podrá cumplir con los requisitos para el pastorado o diaconado, sin el acompañamiento de su esposa. Un esposo no podrá ser hospedador, si ella no soporta recibir invitados en casa, no podrá gobernar bien su casa, si ella lo desautoriza delante de sus hijos, no podrá ser apto para enseñar. Si ella piensa que cuando estudia la Biblia está perdiendo su tiempo, o cuando compra libros, está derrochando el dinero. Él no debe ser pendenciero, pero ¿cómo podrá ser un pacificador si la esposa pelea frecuentemente con las hermanas de la iglesia?